Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde todos saben de que hacemos estudios profundos y sólidos de la Biblia. Así que, hermanos, mandamos un cordial saludo a nuestros hermanos y amigos que son parte de este canal. Gloria a nuestro Dios, porque este canal está sirviendo de mucha bendición para muchos hermanos. Así que, hermanos, en esta ocasión vamos a tener el repaso de la lección para que podamos ampliar más el conocimiento, podamos aprender más y podamos reforzar más nuestro estudio personal. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, agradecemos porque nos permites poder presentar tu palabra. Te rogamos, Señor, de que nos des sabiduría para que podamos comprender tu palabra. Bendice a tu siervo y bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje, que podamos aprender todos, podamos crecer en conocimiento y que todo sea aprobado por tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, tomen su lección de escuela sabática y, si es posible, tomen papel y lápiz para apuntar esta información, porque esta información vale oro. Vamos a profundizar un poco más respecto a la lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática simplemente es concisa y precisa, así que en este canal vamos a profundizar un poco más. La lección que vamos a estudiar es la lección número 8. Trae como título En los Salmos, primera parte. O sea que la semana que viene vamos a analizar la segunda parte. Hoy vamos a ver la primera parte. El versículo para memorizar habla de los 144,000 que están en el monte de Sión con el Cordero. Esto está en Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1 dice: Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Muchos creen de que esto se debe tomar literal, que los 144,000 tienen alguna especie de tatuaje. Pero vamos a ver de que todo esto es simbólico. Representa que los 144,000 tienen el nombre de Dios en sus frentes, o sea, reflejan el carácter de Dios. La frente es símbolo de intelecto, de mente, y es donde Dios escribe sus leyes, y es a través de la obediencia que nosotros formamos el carácter a imagen y semejanza de Cristo. Ahora vamos a analizar que Juan ve en una visión a los 144,000 que están en el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? El monte de Sión era el nombre con que se conocía a Jerusalén en el Antiguo Testamento, Sión. Pero la Jerusalén es una representación del trono de Dios, del santuario celestial. O sea que Juan ve a los 144,000 en el trono de Dios, han entrado en el templo, que es el monte de Sión. La pregunta es cómo llegaron allí. El contexto inmediato de Apocalipsis 14, que serían los mensajes de los tres ángeles, es el contexto para comprender de que los 144,000 llegaron allí porque aceptaron en sus corazones los mensajes de los tres ángeles, porque es el Evangelio que nos purifica para que seamos dignos de estar delante de la presencia de Dios. Es a través de los méritos de Cristo que nosotros podemos ser aceptados. Pablo dice que somos aceptados en el amado. Ahora, cuando interpretamos profecía apocalíptica, los adventistas del séptimo día tenemos un método muy interesante de poder interpretar las profecías, y es que para entender los símbolos apocalípticos vamos a estudiar las referencias del Antiguo Testamento, de dónde vienen. Varias veces he dicho que más de 1000 referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis provienen del Antiguo Testamento. En este caso vamos a ver de que muchas referencias apocalípticas vienen del libro de los Salmos. O sea que esto significa que el libro de los Salmos contiene profecías de doble referencia. Son profecías con doble significado. El libro de los Salmos era el himnario del pueblo hebreo. O sea que son oraciones convertidas en himnos.
Y esos signos llevan una dimensión profética y apocalíptica. Por eso es que podemos decir de que los salmos son profecías de doble referencia. Ahora vamos a ver que Cristo Jesús en su ministerio muchas veces hizo alusión a los salmos, porque los salmos contienen profecía. Por ejemplo, cuando Cristo iba con los 2 discípulos que iban chasqueados en el camino hacia Emaús, dice que Jesús les abrió el entendimiento usando las escrituras. Y noten qué escrituras Cristo citó. Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pero es interesante que los versículos 44 al 45 de Lucas 24 nos dice que Cristo hizo referencia a los salmos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y Cristo hizo referencia a la Torá, a los profetas y a los salmos, porque los salmos contienen profecías mesiánicas. Y en este caso vamos a ver de que muchas referencias apocalípticas provienen de los salmos. Por eso es que la lección dice en los salmos primera parte. O sea, para entender las profecías y los símbolos apocalípticos, tenemos que buscar una concordancia y ver de dónde proviene esa referencia para poder interpretar los símbolos. Por eso es que es importante que comprender este principio. La Biblia se interpreta sola. Los símbolos apocalípticos se pueden entender y se pueden explicar en su significado correcto usando muchas referencias del Antiguo Testamento. En este caso vamos a analizar los salmos. Pasemos al día domingo. El día domingo dice nuestro sumo sacerdote. La Biblia enseña de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. En el santuario celestial desempeña la función de abogado y de juez. Cristo en el santuario celestial hace una función de mediador y una función de juez. O sea, Cristo camina en todo el santuario. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora, cuando hablamos de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, no podemos pasar por alto la tipología del santuario. El santuario es uno de los pilares principales del pueblo adventista. Podemos decir así, que es un pilar distintivo del pueblo remanente, la doctrina del santuario. Eso lo dice el libro Evangelismo, página 165. Dice que la comprensión correcta del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Un adventista que no conozca el santuario es un adventista a medias. Los adventistas originales y de hueso colorado conocemos perfectamente bien qué es el santuario. Inclusive, por eso es que quise hacer un mural del santuario en mi plataforma donde predico. En la iglesia donde yo predico, pinté un mural del santuario. Ese es el que aparece atrás de mi espalda. Porque el santuario es un pilar distintivo de la iglesia adventista del séptimo día y de los pioneros. El santuario. ¿Qué es el santuario? Dios le dijo a Moisés: edifica mi santuario. Era una carpa, que esa carpa era movible, y donde se paseaba la nube, que esa nube simbolizaba a Cristo, dice Pablo, allí armaban esa carpa. Era una carpa movible. Pero es interesante que ese santuario, esa carpa, Dios le dijo a Moisés: hazme un santuario conforme al modelo que se te muestra en el monte. O sea, Moisés no iba a inventarse detalle. Moisés iba a hacer el santuario de acuerdo al modelo o a la maqueta que Dios le presentó en el monte. Esto lo dice, noten cómo dice Éxodo 25:40. Mira, hazlo conforme al modelo
que te ha sido mostrado en el monte. Esta palabra mira es un énfasis, como decir Moisés, recuerda, hazlo conforme a como te he dicho, a como se te mostró el modelo. No le vayas a añadir, no le vayas a quitar, hazlo conforme al modelo. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo conforme al modelo? Porque el santuario terrenal, esa carpa, que más tarde Salomón lo hizo ya más firme, ese templo maravilloso de Salomón, era el santuario pero en escala. Pero el santuario, el que hizo Moisés, era una carpa movible. Ahora, ¿por qué era importante que Moisés hiciera el santuario con los detalles más mínimos? Porque ese santuario era un modelo, era una sombra del gran original, donde ministra Cristo como nuestro sumo sacerdote. En el cielo está el gran original, el santuario celestial, y Dios le mostró a Moisés un modelo del santuario celestial. O sea que lo que vio Moisés en el monte fue una maqueta, fue un diseño. Es interesante lo que dice el espíritu de profecía, hablando del santuario que edificó Moisés y lo que representa ese santuario. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 313, párrafo 2. Patriarcas y Profetas, página 313, párrafo 2 dice: Dios mismo le entregó a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y la forma. Noten que fue algo detallado, fue una obra maestra, así como la de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que habían de contener. Los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales, y cita ella Hebreos 9, 24 al 23. Es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien las comunicó a los jefes del pueblo que más tarde iban a construir el tabernáculo. Noten que el tabernáculo era una sombra del gran original del santuario celestial donde ministra Cristo como nuestro sumo sacerdote. Esto lo dice el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 al 2, y después nos pasamos al versículo 5. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Noten que levantó el Señor y no el hombre. O sea que en el cielo tenemos el gran original, un santuario que está en todo el universo. Y dice el versículo 5, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y se cita Éxodo 25, 40. Hermanos, en el cielo tenemos un santuario que Dios lo levantó, donde ministra Cristo nuestro sumo sacerdote. O sea que para entender el santuario celestial y lo que hace Cristo en el santuario celestial, tenemos que primero conocer la tipología, cómo funcionaba la liturgia en el santuario terrenal. O sea, toda la Biblia está situada en el santuario. Todas las doctrinas tienen que conectarse con el santuario. ¿Por qué los protestantes creen en el tormento eterno de los malos? ¿Por qué los protestantes creen en que el alma es inmortal? Lo mismo es porque desconocen el santuario y su tipología. ¿Por qué muchos adventistas, hoy voy con los adventistas,
¿Por qué muchos adventistas no comprenden las profecías daniélicas y apocalípticas? Porque es lo mismo, desconocen el santuario y su tipología. O sea, todo el plan de salvación está situado en el santuario. Cristo camina en el santuario. El libro de Daniel está fundamentado en el santuario. El libro de Apocalipsis está fundamentado en el santuario. Todo está fundamentado en el santuario. Los mensajes de los 3 ángeles provienen del santuario, especialmente del lugar santísimo del santuario. Es bien importante que nosotros como adventistas conozcamos el objetivo del santuario. El objetivo del santuario no era que Dios iba a habitar en una carpa. El texto dice, hazme un santuario para habitar en medio de ellos. El plan de Dios era que a través del santuario Dios iba a alcanzar a su pueblo. Dios a través del santuario hace una obra salvadora. O sea que la salvación es un proceso. Y eso lo vemos en el santuario. En mi canal tengo información masiva respecto al santuario y el libro de Apocalipsis. El libro de Hebreos nos presenta que Cristo es nuestro sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial. O sea que aquellos sacerdotes del santuario terrenal eran un tipo de Cristo. Esos sumos sacerdotes que descendían de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, eran un símbolo de Cristo. Pero Cristo vino de un sacerdocio más sublime, según el orden de Melquisedec. Pero aquellos sacerdotes eran un tipo de Cristo. Ahora Cristo ministra en el santuario celestial. El sacerdocio de Cristo es más sublime porque es según el orden de Melquisedec. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 60. Este texto dice de que Cristo, a través de su sacrificio, entró de una sola vez al lugar santísimo del santuario. O sea que los sacrificios simbolizaban a Cristo. Los sacerdotes simbolizaban a Cristo. O sea, en Cristo se encuentran los dos símbolos, el Cordero y el sacerdocio. Pero me llamó la atención lo que dice la Reina Valera 60. Dice que Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo del santuario. La Reina Valera 60 se presta a confusión en traducir santísimo, porque en el griego no dice lugar santísimo, sino que en el griego dice Taha Ahia, que significa santuario. O sea que la Reina Valera traduce mal el texto. El texto tendría que decir: Cristo de una sola vez con su sacrificio entró en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Muchos protestantes usan este texto para sostener de que Cristo de una sola vez entró al lugar santísimo del santuario y que la interpretación adventista es errada, porque los adventistas siempre hemos dicho que Cristo durante 2000 años estuvo en el lugar santo y el 22 de octubre de 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y los protestantes usan este texto mal traducido para sostener de que los adventistas están errados. Cristo de una sola vez entró al lugar santísimo. Pero es interesante que en el griego no dice lugar santísimo, sino que dice santuario. El texto griego es Taha Ahia. Pueden corroborar eso en el diccionario Strong o en otras versiones de Biblia que traducen correctamente el texto. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Noten cómo traduce Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12, dice: pero presentándose Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario, Taha Ahia,
Lugares santos se puede traducir santuario o lugares santos. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabrillos ni de novillo, sino por su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Noten que la Biblia de Jerusalén lo traduce mejor. Porque la Reina Valera 60 se presta a confusión, porque Cristo, con su ascensión, no se fue directamente al lugar santísimo, sino que entró al santuario. Interesante. Esto también lo vemos en el libro de Apocalipsis. O sea, para entender el libro de Apocalipsis tenemos que conocer también el santuario. El libro de Apocalipsis está basado en el santuario. Desde principio a fin sigue los pasos y la estructura del santuario. O sea, Cristo sigue los pasos del santuario en el libro de Apocalipsis. Interesante. Por ejemplo, Juan divisa a Cristo caminando en medio de los candelabros de oro y está vestido como sumo sacerdote, como se vestía en el Yom Kippur, en el día de la expiación. O sea, Juan en el Apocalipsis divisa el candelabro de oro que estaba al sur del lugar santo del santuario, la mesa de los panes que estaba al norte. Noten, esto lo ve Juan en el libro de Apocalipsis. El altar del incienso que estaba frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El incensario de oro, eso lo ve también Juan en el Apocalipsis. Ve también el arca del pacto, Apocalipsis 11, 19. O sea, el libro de Apocalipsis está basado en el santuario. Yo estoy preparando un seminario, pero profundo y exegético, de el santuario en el libro de Apocalipsis. Todos los utensilios que contenía el santuario terrenal los contiene el libro de Apocalipsis. O sea, el libro de Apocalipsis contiene todos los detalles del santuario. Porque para entender el libro de Apocalipsis tenemos que conocer perfectamente bien el santuario. Todo, hermanos. Cualquier versículo de la Biblia tenemos que conocer el santuario. Si queremos tener una comprensión correcta de un versículo bíblico, tenemos que conocer el santuario. Si queremos conocer doctrina, tenemos que conocer el santuario. Si queremos conocer eventos finales, tenemos que conocer el santuario. Si queremos conocer esos versículos difíciles de entender, tenemos que conocer el santuario. Si queremos conocer el tema del estado de los muertos, tenemos que conocer el santuario. Si queremos entender la reforma pro salud, tenemos que conocer el santuario. Todo está basado en el santuario, porque es en el santuario donde Cristo ministra como nuestro sumo sacerdote para servir como nuestro mediador y como nuestro juez. De esa manera Cristo prepara ese lugar que prometió. Ahora, pasemos al día lunes. Después de conocer el santuario y su tipología y cómo Cristo ministra en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, hoy vamos a comprender qué es el monte de Sión. El día lunes dice en el monte de Sión. Ahora, es interesante que vimos en el versículo para memorizar de que los 144,000 se encuentran en el monte de Sión junto con el Cordero. Ahora, ¿qué es Sión? Yo al principio les di un pincelazo, pero la lección del día lunes lo explica con más detalle qué es el monte de Sión. Y aquí dice, este se encontraba al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja, hablando de Jerusalén, y era considerado sede del trono de Dios o de su presencia entre su pueblo. O sea que ese monte donde fue construido el templo, el monte de Moria, se le llegó a considerar el monte de Sión. O sea, cuando un judío hablaba de Sión, se refería a Jerusalén, porque Jerusalén representa la Jerusalén celestial, el trono de Dios, monte de Sión. Es importante que comprendamos eso. Ahora, con el tiempo, el monte Moria, donde estaba el templo, llegó también a ser identificado como el monte Sión. O sea, Sión
llega a representar en profecía el trono de Dios. O sea que los 144,000 entran al templo y están delante de la presencia de Dios, que es Sión, según Apocalipsis 14:1. Porque noten cómo dice, Apocalipsis 14, versículo 1 dice: después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, y que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. O sea, están en Sión, o sea, están ahora en el cielo. ¿Cómo llegaron? Porque aceptaron en sus corazones los mensajes de los 3 ángeles, porque después de que Juan ve a este remanente en el monte de Sión, ahora Juan presenta cómo llegaron y presenta la descripción de los mensajes de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12. Ahora, pero es interesante, hermanos, que cuando hablamos de Sión, tenemos que conocer los salmos, porque los salmos son muchas profecías concernientes a los redimidos, en este caso con los 144,000. Ahora, ¿quiénes son los 144,000? Los 144,000 son, escuchen, los 144,000 es un grupo simbólico. Algunos creen de que es literal. Yo me inclino más por simbólico porque hay más información y más sustento bíblico. Los 144,000 es un grupo simbólico del último remanente de justos que estarán vivos antes de que Cristo venga. O sea, es el último ejército que va a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Va a resistir la marca de la bestia y su imagen. Va a pasar por el decreto de muerte. Ninguna plaga tocará la morada de los 144,000. Van a pasar por la prueba de la gran tribulación, que es lo mismo el tiempo de angustia de Jacob que menciona Daniel 12, versículo 1. O sea que si somos fieles y estamos vivos hasta que Cristo venga, formaremos parte de los 144,000. Pero si morimos creyendo en este mensaje, en los mensajes de los 3 ángeles, vamos a resucitar en una resurrección especial o parcial que menciona Daniel 12, versículo 2 y Apocalipsis 1, 7. Pero los 144,000 es el último remanente de justos vivos que no van a pasar por la muerte, van a estar vivos y van a ver la venida de Cristo de principio a fin, juntos con los redimidos que resuciten en la resurrección especial, que son los justos que murieron desde 1844. Esto yo lo he explicado en muchos temas, hermanos. Vayan a mi canal. Hay una vasta información de profecía apocalíptica. Pero para interpretar a los 144,000 y su carácter, tenemos que conocer las profecías de los salmos. Los salmos son profecías que se cumplen con el remanente, con los redimidos, con lo justo. Ahora, dice el texto bíblico que los 144,000, escuchen, tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Y dice que sobre este remanente no se contaminaron con mujeres, ni en su boca fue hallado mentira, sino que son sin mancha delante de Dios. O sea que esta es una referencia que este grupo no se mezcló con las mujeres de Babilonia, ni con sus falsas doctrinas. Es un grupo de justos que reflejan plenamente el carácter de Cristo. Se le conoce como la teología de la última generación. La última generación es una enseñanza que sostiene de que antes de que Cristo venga por segunda vez, Dios tendrá a un remanente que habrá vencido el pecado a través de la justicia de Cristo y revelará plenamente el carácter de Cristo, porque dice Apocalipsis que son sin mancha. Esta palabra son sin mancha significa que fueron fieles en un mundo de apostasía y rebelión y vencieron el pecado, y el pecado es transgresión de la ley, o sea que vencieron el pecado en sus mentes y en sus corazones, porque el pecado inicia en la mente y se ejecuta en acciones. O sea, cuando la Biblia dice que son sin manchas, o sea,
no se contaminaron, se mantuvieron puros hablando moralmente. Pero muchos salmos nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, el Salmos 15 y el Salmos 24 son salmos apocalípticos. Son conocidos como los salmos de los 144,000. El Salmo 15 y el Salmo 24. Por ejemplo, Salmos capítulo 15, versículos 1 al 5 dice, hablando de los 144,000, dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Noten que es donde están los 144,000, según Apocalipsis 14:1. Y ahora sale la respuesta: ¿quién? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Es lo mismo que aparece con los 144,000. En su boca no fue hallado engaño ni mentira. Y dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este es el Salmo de los 144,000. O sea que para poder estar delante de la presencia de Dios tenemos que ser purificados de nuestros pecados. Para poder estar delante de la presencia de Dios tenemos que haber vencido el pecado. Tenemos que reflejar plenamente el carácter de Cristo. Y eso solamente se llega a vencer. El pecado se llega a vencer únicamente a través de la sangre de Cristo. O sea que este remanente, que son los 144,000, vencieron a través de la justicia de Cristo, vencieron a través de la sangre del Cordero. Por eso que son dignos, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Igual como Isaías. Isaías fue purificado. Vimos la semana pasada que Isaías fue purificado para ser digno, estar delante de la presencia de Dios. Se repite esto en el Salmo 24, versículo 3 al 4. Salmo 24, versículo 3 al 4 dice, noten, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Noten, si nosotros no somos purificados con la sangre preciosa de Cristo, así como Isaías fue purificado, no podemos mantenernos en pie delante de la presencia de Dios, porque vamos a ser calcinados. Nadie puede estar delante de la presencia de Dios a menos que seamos santificados con la sangre de Cristo. O sea, vemos acá la justificación por la fe. Porque noten cómo habla de los 144,000. Hay una teología que se le conoce como la teología del pecado original. Una teología que muchos adventistas están predicando. Sin saberlo lo están predicando. Es una mezcla de teología católica con calvinismo. La teología de que nacemos pecadores y vamos a estar, hasta que Cristo venga, pecadores. Que nadie puede vencer el pecado porque el pecado es un estado. Pero cuando vamos a la Biblia me enseña otra cosa. Ninguno de los 144,000 va a tener pecado en sí mismo. Habrán vencido el pecado con la sangre preciosa de Cristo. Estarán sin mancha. El problema de la nueva teología es que confunde tendencia al mal, naturaleza pecaminosa, con lo que es el pecado. Vamos a tener una tendencia al mal, una naturaleza pecaminosa, hasta que Cristo venga y seamos transformados. Pero nuestro carácter, el pecado, el pueblo de Dios tendrá que haberlo vencido antes de que cierre la puerta de la gracia. Porque cuando cierre la puerta de la gracia, el santuario habrá quedado sin intercesor. Es inconsistente pensar de que los 144,000 van a estar pecando. ¿Dónde van a meter el pecado? Si el santuario quedará cerrado. Porque Cristo habrá salido del lugar santísimo del santuario.
Pero Apocalipsis 14, versículos 4 al 5 nos dice claramente que este remanente, que es la última generación, estarán puros, sin mancha, como Cristo se mantuvo sin mancha en esta tierra. Ellos habrán vencido, no por su propia obra, sino a través de Cristo. Porque cuando hablamos de la última generación, no estamos hablando de salvación por obra, sino que estamos hablando de justificación por la fe. Apocalipsis 14, versículos 4 al 5 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Noten, son puros. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Noten que ahí está la justificación por la fe. Y en sus bocas no fue hallado mentira. Noten lo mismo que dice el Salmo 15, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este término, son sin mancha, es la misma palabra que se aplica a Cristo en el libro de Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote apartado de los pecadores, sin mancha. La palabra mancha en el griego es mantenerse puro moralmente. Cómo se actúa, cómo se acciona, cómo se piensa. Eso es mantenerse puro, pureza. Tiene que ver con una elección, obediencia. Este remanente es sin mancha, porque no fue hallado mentira en su boca. Estas referencias vienen del Salmo 15 y el Salmo 24. O sea, si queremos entender el carácter de los 144,000, tenemos que conocer salmos, hermanos. Tenemos que conseguir una concordancia strong, porque la concordancia nos ayuda a buscar los textos bíblicos y las referencias de dónde vienen los pasajes bíblicos y los símbolos. 144,000 es la última generación de justos que reflejará plenamente el carácter de Cristo. Ahora, el día martes nos da más información respecto a los 144,000. El día martes dice: la ley en nuestros corazones. Vimos en el pasaje de Apocalipsis 14:1 que los 144,000 tienen el nombre de Dios en sus frentes. No es un tatuaje. Ahí escuché a un protestante que estaba interpretando esto como un tatuaje, justificando que los cristianos podemos tatuarnos. El texto está hablando en lenguaje simbólico. Cuando la Biblia dice que tienen un nombre en la frente, el nombre representa el carácter de Dios. La frente representa el intelecto, la mente. Es donde Dios escribe sus leyes. O sea, aquí estamos hablando en términos simbólicos. La mente es igual que frente. Vamos a ver de que el nombre de Dios representa su carácter. En lenguaje bíblico, los nombres que se ponían a los hijos y a las hijas representaban carácter. No es como hoy que la gente le pone los nombres a sus hijos y a sus hijas sin saber lo que significan, porque lo vieron en una película o en un periódico o en una revista o en la televisión y no saben qué significa. Pero en los tiempos bíblicos el nombre representaba el carácter, el accionar de la persona. El nombre estaba de acuerdo al carácter. Cuando hablamos de que Dios tiene un nombre, representa su carácter. Claro que el nombre de Dios es el gran yo soy, el Adonai, el Olán, el Hashem. Son nombres apelativos. Pero el nombre de Dios representa su carácter. O sea, cuando la Biblia dice que los 144,000 tienen el nombre de Cristo en su frente, simboliza eso, que Cristo posee la mente de este remanente y este remanente refleja el carácter de Cristo. Tienen el carácter de Cristo, porque eso simboliza el nombre del Cordero, el nombre de Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 8 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, y proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Noten, Dios ahora proclama su nombre. Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia
y verdad, que guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Noten que Moisés, cuando pidió ver la gloria de Dios, Dios le mostró su nombre, su carácter. O sea que la gloria de Dios es su carácter. Los 144,000, cuando dice que tienen el nombre de Dios en sus frentes, significa que poseen el carácter. Dios posee la mente de este remanente, por eso es que este remanente sigue el Cordero por donde quiera que va. Son fieles en un mundo de rebelión y apostasía. Son fieles, por eso es que son protegidos de las plagas, son protegidos de la persecución, son protegidos del tiempo de angustia de Jacob, no mueren. Son protegidos cuando Miguel se levanta a libertar a su pueblo, porque este remanente refleja plenamente el carácter de Cristo. O sea, son sellados en el carácter. Esto significa tener el sello de Dios. Es un sello indeleble que se impregna en el carácter, en la mente, en el intelecto. O sea, hermanos, la frente, la mente, el corazón, el intelecto son sinónimos para hablar de la mente, porque es en la mente y el corazón donde Dios escribe sus leyes. Por ejemplo, Romanos 7:25 dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Noten que es en la mente donde Dios escribe sus leyes, porque es en la mente donde tiene que transformarse el ser humano. El pecado aquí inicia la elección tanto de obediencia como de desobediencia. Por eso es que la mente es la ciudadela donde Dios escribe sus leyes para que este remanente refleje plenamente el carácter de Cristo. O sea, Dios lo primero que cambia al pecador es la renovación del entendimiento, es el corazón. Cuando Ezequiel dice, y quitaré el corazón de piedra y escribiré uno de carne, eso lo dice Dios a través del profeta Ezequiel, está hablando de una transformación, de una conversión. Y eso se logra en la mente, o sea, el Espíritu Santo escribe sus leyes en la mente del remanente. Y a través de la obediencia es que se forma el carácter. Por ejemplo, noten cómo dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con ellos y con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. Noten, mente es sinónimo de corazón. Corazón es el intelecto. Eso lo pueden corroborar en una concordancia Strong. Dice que mente, corazón es sinónimo de mente. Dice la lección acá. Cuando la Biblia dice que los integrantes del remanente tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, no se refiere a una inscripción literal, como un tatuaje, no, sino al carácter divino que se presenta en la mente, en el corazón. La vida de ellos refleja el amor y el carácter de Dios como resultado de haber sido atraídos a Dios y de amarlo a causa de quién es Él y de lo que ha hecho por ello. Noten, esto significa estar sellados con el sello de Dios, reflejar el carácter de Cristo, y ese carácter se refleja en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Claramente, hermanos, la lección viene explicando este tema de ser sellados en el corazón, de reflejar el carácter de Cristo, de tener la ley en nuestros corazones. Interesante. Pasemos al día miércoles. El día miércoles nos viene hablando del Salmos capítulo 5. Ahora, recordemos de que la temática de este día es hablar de los salmos, porque los salmos contienen profecías.
Si queremos entender el panorama profético, apocalíptico de Daniel y Apocalipsis concerniente al remanente de los últimos días, tenemos que conocer mucho los salmos. En este caso, la lección viene citando el Salmos capítulo 5. Noten, en el libro de Salmos capítulo 5 se presenta un contraste entre los salvos y los perdidos, entre los redimidos y los impíos. Hay un contraste. David dice, Salmos capítulo 5, versículos 4 al 5. Noten cómo dice Salmos capítulo 5, versículos 4 al 5, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. O sea, Dios no habita en la maldad, hermanos. Dios aborrece el pecado. Dice, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, este Salmos capítulo 5 casi dice idéntico en referencia a los 144,000. Porque es lo mismo en diferentes palabras. Porque la única forma de poder habitar cerca del trono de Dios es, ¿qué dice? Ser santo. Pero como seres humanos caídos no podemos ser santos por sí mismos. Esa santidad deriva de Dios. Es Dios quien nos da ese poder para poder vencer. Es Dios quien nos da ese poder para poder vencer el pecado. Es Dios quien nos da ese poder para poder obedecer su ley que nos santifica. Noten, aquí dice que el malo no habitará junto a ti. O sea, el Salmos capítulo 5, lo que está haciendo el David allí es contrastando al impío, que Dios lo aborrece por sus actos pecaminosos, y cómo los salvos pueden habitar en el trono de Dios porque son santos. Nadie puede habitar junto a Dios en pecado. Por eso que Isaías vimos la semana pasada que le dice a Dios, Señor, no soy digno de estar delante de tu presencia, soy pecador. Hermanos, porque la única forma de poder estar cerca del trono de Dios es viviendo en santidad y reflejar el carácter de Cristo, y esto solamente se logra a través de una conexión íntima con Cristo. Noten, aquí dice que los 144,000 están en el monte santo de Dios, pero son sin mancha, y en su boca no fue hallado mentira. Lo mismo que dice el salmista, dice que el malo no puede habitar en el monte santo, porque la única forma de poder habitar en el monte santo es ser puro de corazón, ser santo como Dios es santo. Y esto es bien controversial hoy en el mundo cristiano. ¿Acaso se puede lograr la santidad en esta tierra? La Biblia dice que sí. Mi Biblia dice que sí. Pueden haber opiniones de teólogos y de predicadores. De acuerdo a mi situación en que vivo, yo voy a dar esa perspectiva y esa opinión. Pero yo no puedo poner mi opinión personal por encima de lo que dice la Biblia. Porque mi Biblia dice que sí podemos ser santos en esta tierra. Ser santo como Dios es santo. Y ser perfecto como Dios es perfecto. Podemos vencer. La Biblia enseña que hombres pecadores, que Dios los redimió, pudieron vencer por la sangre de Cristo. Daniel, José, Job. Y vemos que los 144,000 estarán sin mancha, estarán victoriosos en el monte de Sión. Porque el salmista dice que el malo no habitará junto a ti. Noten, porque Dios aborrece la iniquidad. Noten, interesante. Casi idéntico también lo que dice Isaías 33, versículos 14 al 16. Isaías 33, versículo 14 al 16, dice lo mismo, que para poder estar delante de la presencia de Dios tenemos que ser purificados como fue Isaías. Noten, Isaías 33, versículos 14 al 16 dice, los pecadores se asombraron en Sión. Noten, los pecadores se asombran en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Aquí se refiere a Dios, el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Ahora dice aquí, ¿quién? El que camina en justicia. Noten que es lo mismo que se habla en los 144,000 y es lo mismo que se habla en el Salmo 5. Dice, el que camina en justicia, el que habla lo recto,
el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Noten que esta es una referencia de los 144,000, del remanente, de esos que van a estar cerca del trono de Dios, de esos que van a tener ese privilegio de entrar al templo de Dios y ser sellados. Son los puros de corazón, los que reflejen plenamente el carácter de Cristo. Hermanos, y esto no es ningún legalismo, esto no es salvación por obra. Al cielo nadie puede llegar por nuestras propias obras, es solamente a través de Cristo. Pero este remanente tendrá la victoria sobre el pecado, sobre la bestia, sobre su imagen, sobre la marca, a través de la sangre de Cristo. Dice que fueron emblanquecidos con la sangre del Cordero. Dice que están vestidos con ropas blancas. Las ropas blancas representan la justicia de Cristo. Sin Cristo no podemos llegar al cielo. Ahora pasemos al día jueves. El día jueves dice, enseña a los transgresores tu camino. Noten, enseña a los transgresores tu camino. Vimos la semana pasada, basado en Isaías capítulo 6, de que Isaías, después de que vio el trono de Dios en visión y después de que fue purificado, se le dio un mensaje. Y ese mensaje es de que fuera a predicarle a los transgresores, a Israel apóstata. ¿Qué podemos aprender de esto? Dice la lección, esto mismo ocurre con nosotros. ¿Cómo podemos proclamar la salvación a otros si nosotros mismos no la hemos experimentado? O sea que lo que está haciendo la lección, basado en lo que pasó con Isaías, que para yo tener esa facultad de predicarles el mensaje a otros, nosotros mismos primero tenemos que haber sido purificados como Isaías. Porque nadie da lo que no tiene. Para yo tener esa facultad y esa autoridad de amonestar a otros para que vengan al arrepentimiento y que busquen al Señor para que sean perdonados por sus pecados, nosotros, la iglesia, tenemos que experimentar primero la conversión. De lo contrario no vamos a sentir esa necesidad, ese amor por las almas que están pereciendo. Hermanos, me gustó lo que dice acá la lección, que nosotros también tenemos que experimentar lo mismo que experimentó Isaías. Primero tenemos que ser purificados. Y esto es lo que está pasando hoy en nuestra iglesia. Hemos muerto espiritualmente, estamos dormidos, estamos en delitos y pecados. Por eso es que no tenemos esa necesidad, no sentimos ese valor de ir a predicarles a otro, porque estamos muertos en delitos y pecados. Necesitamos que Dios haga un milagro en nosotros, así como lo hizo con Isaías. Aquí la lección cita el ejemplo de David. David primero fue purificado de su pecado. Todos saben de que el Salmo 51 expresa el arrepentimiento de David. Y Dios perdona el pecado de David, porque David se está arrepintiendo de corazón. El Salmo 51 nos presenta casi idéntico lo que pasó con Isaías. Dios primero nos perdona, nos purifica y después nos dice, ve y predica el evangelio a otros que están igual como tú estabas antes de llamarte. Noten, es lo mismo, es una secuencia, es una cadena. Noten cómo dice Salmo 51, versículos 7 al 13. Purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí está hablando David. Está pidiéndole a Dios perdón. El Salmo 51 es el salmo de arrepentimiento de David. Pero noten cómo dice. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Noten, similar a lo que pidió Isaías.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado. Borra todas mis rebeliones y maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Este es sinónimo de mente. Crea una mente limpia y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ahora, aquí está hablando David para sí mismo. Purifícame, transfórmame. Quiero tener un cambio de mente, metatonai, cambio de mente, arrepentimiento. ¿Para qué? Ahora noten para qué dice David eso. Y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, si la iglesia no experimenta un reavivamiento y una reforma, no tendremos esa valentía de predicarles el evangelio a otros. Si Dios no hace un cambio en nosotros, jamás vamos a poder hacer instrumentos de justicia. Si Dios no purifica a su iglesia, si Dios no nos transforma, si Dios no quita nuestro corazón pecaminoso, jamás vamos a sentir amor por las almas. Jamás, hermanos, y ese es el problema. ¿Por qué no queremos hacer obra misionera hoy en la iglesia? ¿Por qué es tan difícil salir a predicar en las calles? Y en eso lo ganan los mormones y los testigos de Jehová, aunque están en el error, pero lo predican. Y nosotros que decimos que tenemos la verdad, encerrados en 4 paredes los sábados, porque creemos de que por venir todos los sábados a la iglesia estamos salvos. Engaño de Satanás. Eso es una parte, hermano, de la obediencia, pero no es toda. ¿Qué estamos haciendo por la salvación de las almas? Cuando la triple misión de la iglesia es predicar el evangelio. Y David es claro y dice: purifícame con hisopo, perdona mis rebeliones, cámbiame mi corazón, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Aquí la lección cita una cita poderosa de Elena de White, que está en el libro Camino a Cristo, página 115 y página 116. Dice la cita: tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo, rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu. No va a haber un rebozo, como un caudal. No podremos quedarnos callados. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a los demás, como Felipe cuando encontró al Salvador. Invitaremos a otros a que se acerquen a Él. Poderosa y preciosa cita de Elena de White, que está en el libro Camino a Cristo. Hermano, Dios tenga misericordia en nosotros, que puede ser un milagro en nosotros primero, para que así seamos instrumentos dignos de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto significa, hermanos, que los mensajes de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12, este remanente que los predica es un remanente que también ha experimentado en sus vidas la salvación de Cristo. Porque no hay otra forma de predicar el evangelio. No hay otra forma de que el Espíritu nos use. Y es que hayamos experimentado en nuestras vidas una transformación, así como David y así como Isaías, para poder enseñarle a los transgresores el camino de Dios y que vengan al conocimiento de la verdad y el arrepentimiento. Noten, por eso, hermanos, la lluvia tardía, y este es otro tema más profundo, la lluvia tardía que encontramos en Apocalipsis 18, ese Espíritu Santo caerá sobre la iglesia cuando la iglesia refleje plenamente el carácter de Cristo, igual como en el Pentecostés, que fue la lluvia temprana.
La lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en los días del Pentecostés. La lluvia tardía es el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Los discípulos reflejaban el carácter de Cristo, estaban unánimes. El remanente de los últimos días, para que sea instrumento y predique con gran voz los mensajes de los tres ángeles, tiene que también reflejar el carácter de Cristo. Porque de lo contrario, el Espíritu Santo no obrará en sus hijos. Termino con esta cita. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Noten, y después, ¿cuál es el resultado? Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es lo mismo que dicen los mensajes de los tres ángeles. Pero para eso, hermanos, noten, para ser un portador de este mensaje, para ser un instrumento sagrado, para llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, nosotros, tú y yo, estamos escuchando este mensaje, tenemos que experimentar una transformación personal, un encuentro personal con Cristo, así como fue con Isaías y con el rey David. Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos ser instrumentos sagrados en las manos de Dios para predicar el Evangelio a aquellas personas que están muriendo sin fe y sin Dios en este mundo. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar para despedirlo. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste escuchar este mensaje. Gracias por este repaso de la lección. Gracias por estas enormes enseñanzas espirituales para nuestra vida. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan ser edificados por tu gracia y por tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima lección de Escuela Sabática. Amén.